¿Cómo está, estimado profesor Pedro Puertas? Le saluda el alumno ingeniero David Tello, estudiante de la asignatura Sociología del Derecho. Vamos a ver aquí la sociología básica del derecho ecuatoriano. Nosotros sabemos que en nuestro país, en especial quienes conforman lo que son las comunidades indígenas, han sufrido exclusión étnica y cultural, pues a pesar de que ellos fueron los primeros pobladores de nuestro territorio, sin embargo, con la llegada de los colonos, ellos pues introdujeron su cultura y excluyeron a nuestros primeros habitantes de nuestra tierra, quienes en realidad son nuestros orígenes. Por eso nosotros vamos a ver cómo las leyes, las políticas y estructuras de poder han excluido históricamente a los pueblos indígenas y otros grupos étnicos. La exclusión no solo es económica, sino también política y cultural, lo que ha hecho difícil que estos grupos puedan acceder a la justicia de manera equitativa. La invisibilización indígena, esto se da y al tratarse de una materia de sociología jurídica, pues lo veremos desde el punto de vista político y también cómo está influido dentro de la normativa ecuatoriana en la exclusión, dado que las políticas estatales a menudo invisibilizan a los pueblos indígenas en su diversidad y riqueza cultural. Este fenómeno también se refleja con la falta de reconocimiento formal en los marcos legales previo a la Constitución del 2008 y en cómo la identidad indígena ha sido percibida desde una óptica colonizadora. La doctrina de la nacionalidad única. La doctrina de la nacionalidad única puede ser vista como una herramienta legal que homogeneiza y no permite el reconocimiento de las diversidades culturales, lingüísticas y étnicas dentro del territorio ecuatoriano. A menudo esta doctrina ha intentado establecer una identidad nacional única, desestimando las múltiples identidades que coexisten en el país. Es así que hubo una primacía de razas que quienes fueron dadas por los colonos, después fueron dadas por los criollos, y actualmente se encuentra esta primacía dada a los mestizos. Y sin embargo se sigue excluyendo a nuestros pueblos aborígenes, quienes son los pueblos indígenas. Y esto no solo ha sido visto desde el punto de vista sociológico, sino también desde el punto de vista normativo, debido a que desde el inicio de nuestro país como república, pues las primeras leyes, constituciones daban primacías sobre la clase criolla, dada por el nivel material que ellos tenían en cuanto a riqueza y por el nivel educativo que poseían. Y por ende las comunidades indígenas siempre fueron excluyentes porque ellos en su mayoría eran pobres y no tenían el nivel educativo esperado. El reconocimiento de la diversidad. Con la Constitución 2008, Ecuador reconoció de manera formal y legal la diversidad cultural del país, lo cual representa un cambio importante en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos. Sabemos que aquí hubo mucha intervención en lo que es la llamada Asamblea Constituyente. Se trabajó con muchos grupos y muchas comunidades, incluidas las indígenas, quienes fueron los que lograron que dentro de una constitución se reconociera al pueblo ecuatoriano como multicultural y pluricultural. Esto hace reconocer que no solo hay una cultura como tal, sino también se reconoce al mencionar que es plurinacional nuestro estado, que hay otras naciones dentro de nuestro mismo estado que son los pueblos indígenas, ya muchos de ellos se encuentran en la sierra e incluso en la Amazonía, y que incluso como comunidades ellos se les reconoce sus derechos. Con respecto al ascenso de la teoría multiculturalista y su recepción en la República del Ecuador, este tema se aborda cómo la idea de multiculturalismo ha influido en la legislación ecuatoriana, sobre todo con la inclusión de derechos colectivos en la Constitución. Y aquí podemos ver cómo esto repercute en la sociedad, porque si nosotros tenemos leyes que son excluyentes, pues obviamente influye dentro del pensar, del razonamiento de quienes
forman el Estado, a que pues son grupos excluyentes y se lo debe tratar como tal. Entonces la normativa como tal, al ser una guía de cómo debe actuar el Estado y la sociedad en general, pues ha permitido que estos grupos sean visibilizados y pues se los consideren parte de nuestro Estado, o sea que ellos también tienen derechos. Es así que ellos pues han participado incluso dentro de la política ecuatoriana y han promovido leyes a favor de sus nacionalidades. El camino constitucional. Este apartado podría referirse al proceso a través del cual Ecuador ha adoptado enfoques más inclusivos respecto a los pueblos indígenas y otros grupos, reflejándose en la Constitución de 2008, que incorpora principios de interculturalidad, reconocimiento de los derechos de naturaleza y el respeto de la diversidad. Ahora, nosotros vemos cómo se fue desde 1900 ya se iba dando paso al reconocimiento de las comunidades indígenas, pero fue la Constitución del 2008 que reconoce y dice que el Estado es pluricultural, es plurinacional y por ende se extiende los derechos también a los pueblos y nacionalidades indígenas. Ellos incluso se han conformado, por eso existe lo que es la muy conocida CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, quienes incluso en el año 1995 ellos crearon lo que es, dejaron de ser un movimiento social y pasaron a constituirse como un partido político Pachacuti, que es el brazo derecho político de la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Entonces ellos han promovido leyes y han hecho que se les reconozcan lo que tiene que ver con respecto a sus derechos como pueblos con historia que tienen aquí en nuestro país. El fundamentalismo antropológico, el relativismo cultural. El relativismo cultural es una corriente de pensamiento que consiste en entender las bases culturales distintas a las nuestras para ponernos en el lugar del otro. El relativismo cultural es una propuesta teórica y metodológica del antropólogo Franz Boas, 1858-1942, quien expone que para explicar, estudiar y analizar cada cultura se debe tener en cuenta sus particularidades e historia. Esta corriente o método antropológico para entender un sistema cultural nace como una reacción al evolucionismo etnocentrista que compara y concede un valor superior a la propia cultura frente a la ajena. Se enfatiza la identidad cultural y la diversidad cultural, ya que no existe una única perspectiva y cada cultura debe ser explicada en sus propios términos. Ejemplo de relativismo cultural, la cultura está compuesta por formas de vida estructuradas socialmente con creencias y medios de comunicación simbólica. Estas variables se basan en los cánones del relativismo, donde no existe un absolutismo ético ni moral. Las formas de vida son procedimientos por los cuales una sociedad asegura su existencia y su adaptación al medio físico. Como ejemplo de relativismo cultural podemos mencionar que para una población urbana los avances tecnológicos como la canalización del agua potable no son vistos como un avance en las poblaciones rurales donde existe una cultura de respeto por la naturaleza. Por ende se prefiere no interferir tecnológicamente en ella. La apertura de la ciencia antropológica a los derechos humanos es según la antropóloga Sally Engle Merry. Sally Engle Merry es profesora titular de antropología de la Universidad de Nueva York, también es codirectora del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad del Derecho de la Universidad de Nueva York. Fue presidente de la Sociedad Etnológica Estadounidense y la Asociación del Derecho y Sociedad y la Asociación de Antropología Política y Legal. Como antropóloga jurídica y académica en Derecho y Sociedad, su investigación ha examinado el derecho y el colonialismo, la justicia y la mediación vecinal, los derechos humanos, la violencia de género y el derecho y la relación entre el derecho y la sociedad y el poder. Su investigación actual examina las tecnologías globales de cuantificación y las dimensiones estructurales de la mediación. Se explica de cómo la antropología ha ayudado a impulsar una visión más inclusiva y respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas y cómo eso ha impactado en las políticas legales en Ecuador. Conjunción de nacionalismo y multiculturalismo. En Ecuador, la tensión entre el nacionalismo, la idea de un Ecuador unido bajo una sola identidad nacional, y el multiculturalismo, el reconocimiento y respeto de diversas culturas dentro del país.
ha sido un tema importante, ya que nos permite explorar cómo se ha resuelto de tensionado en conjunción en la práctica política y jurídica. Aquí debemos tener en cuenta que incluso nuestro país tiene pueblos indígenas no contactados en lo que es la Amazonía, y otros pueblos, hay pueblos como Guarani, Teromenane, este, y otras nacionalidades más como tal, que ellos, el Estado reconoce, incluso se basa en el proceso, y esto ha llegado hasta incluso a topar fondo de ciertos problemas jurídicos que ha habido con respecto al reconocimiento de las comunidades y y las perspectivas legales, de cuán aplicables son las leyes que se manejan el país, y que en cuanto los afectan a ellos con respecto a las normativas que a ellos les rigen. Bueno, entonces como conclusión tenemos que el país ha tenido grandes avances con respecto al reconocer el plurinacionalismo y multiculturalismo que existe en él. Así se reconoce la diversidad de los pueblos indígenas, como por ejemplo en el tema de justicia. Ellos tienen una diversidad, incluso tienen su propia normativa de cómo tratar ciertos hechos que contradicen la ley, y el Estado como tal lo permite, obviamente siempre valorando lo que es la vida. Y pues siempre habrá que avanzar al respecto, y siempre se espera que las leyes ecuatorianas actúen reconociendo no como una supremacía de una sola comunidad como es la mestiza, que es la que rige, sino aún sin importar el número de habitantes que mantenga esa comunidad, pues igual debe ser valorada y debe ser respetada por la Constitución ecuatoriana.